Y ahora sí, vamos al mensaje. Yo, vez pasada, hice un mensajito cortito cuando estuve con el pastor, que el pastor nos dio la oportunidad y comenté el problema de salud que había tenido mi esposa. Fueron 2 meses muy complicados para la familia, muy complicados para mis hijas, para mí, pero por sobre todo para ella, por supuesto, que tuvo que pasar ese tiempo de dolor. Y a mí me tocaba por lo general estar de noche, acompañarla de noche. Yo iba a la tardecita y me quedaba hasta las 7, 8 de la mañana, que alguna de mis hijas me reemplazaba. Y tratábamos de ser fuerte. Cada vez que mis hijas llegaban a la clínica, llegaban con la alegría de ver a su madre. Yo las recibía con la alegría para que su madre viera que todo estaba bien. Pero en realidad no estaba todo bien. Cuando yo llegaba a mi casa, lo primero que hacía cuando cerraba la puerta era largarme a llorar. Y me iba a la habitación y lloraba como loco porque la veía mal, porque muchas veces la veía con muy poco ánimo. Hasta en una oportunidad me dijo, mi cuerpo no resiste más, no quiero saber más nada. Entonces, cada vez que yo me acordaba de eso, me ponía peor. Y en un momento hasta me enojé con Cristo. Le dije, Señor, ¿por qué? Y recordaba las palabras del pastor de la semana pasada, cuando dijo, si yo concurro al culto, si yo ofrendo, yo alabo al Señor, cada vez que puedo llevo su palabra, ¿por qué no me ayudas, Señor? ¿Por qué me dejas solo? ¿Por qué la dejas sola a mi esposa, siendo una sierva tan grande como es ella? Vea, mi hermano, cada vez que mi señora tuvo una intervención, iba con el brazo así, toda rota, toda tullida, con un dolor en su cuerpo tremendo, y la gente venía igual y le decía, Marita, podés orar por mí. Y esa es mi esposa. Y ella es así. Entonces, recordando todo eso y recordando todo lo que hacíamos como familia, mis hijas trabajan para Dios también. Yo me enojaba y le decía, Señor, ¿por qué? ¿Por qué habiendo tanta gente que no se lo merece está mejor? Y ella que se lo merece cada vez está peor. Y el Señor siempre tiene la respuesta. En un momento estaba sentado en la cama, con el celular en la mano, leyendo los reels, creo que le dicen, en los estados, o en Instagram, o en Facebook, porque en ese tiempo todavía yo tenía Facebook. Después dije, Señor, sacame esto de encima porque no es para mi vida, me hace perder mucho tiempo. Y en uno de esos reels que vi en Instagram, había pasaje en 2 de Crónicas 7:14, que yo la verdad que no sé quién lo escribió. Yo estaba pasando rápido y por ahí hubo una imagen que me detuvo, y cuando vuelvo para atrás, no sé si está en pantalla, no importa, se los leo, todo es conocido por todos. Dice, si mi pueblo que lleva mi nombre se humilla y ora y me busca y abandona su mala conducta, yo lo escucharé desde el cielo, perdonaré su pecado y restauraré su tierra. ¡Wow! En ese momento entendí que lo que Dios me estaba diciendo era un mensaje para mí que me decía, humillate, humillate, dejá de hacer las cosas mal que estás haciendo. Y yo me daba cuenta, o me di cuenta en ese preciso momento, que yo oraba, pero oraba por mí. Yo lloraba por mí. Lloraba por lo que yo sentía en mi corazón, no lloraba por mi esposa o no lloraba por la situación en general. Y el Señor me decía, no llores solo,
Si en mi palabra dice que yo voy a estar con vos hasta el fin de los tiempos. Si en mi palabra dice de que yo te voy a restaurar cada vez que lo necesites y no te voy a dejar solo. Entonces, ¿por qué llorás solo? Llorá conmigo. Contame a mí para que compartamos, para que dejes tu carga sobre mí. Entendí esa parte de la humillación y me puse a orar de otra manera. Me arrodillé, lloré como loco y entendí que el Señor me empezó a escuchar de la manera que Él quería que yo le hablara. Entendí que Él decía, vengan a mí los cansados y trabajados, que yo los haré descansar. Y yo quería sanarme solo. Y me faltaba la compañía de Dios. Marita salió, gracias a Dios, se recuperó momentáneamente porque después volvió a estar internada. Pero bueno, entendimos que se había recuperado. Seguimos orando, otra vez volvió a caer con el mismo problema. Descubrieron cuál era el motivo del primer problema y del segundo problema. En definitiva, estuvo 2 meses postrada en una cama, sin poder moverse. Y cuando salió y llegamos a casa y nos pusimos a orar, entendimos que cuando Dios te pone dificultad y grandes batallas por delante, es porque tiene preparado algo más grande para el futuro. Y oramos en ese sentido. Y acá viene una parte que después la van a entender. Yo me olvidé el paraguas en casa. Ya después lo van a entender. Y nos pusimos a orar y le decíamos al Señor, Señor, gracias por el tiempo, gracias por la enseñanza, gracias por este tiempo que nos hiciste pasar de dolor, porque sabemos, Señor, que ahora viene lo mejor para nuestra vida. Y le pedíamos que nos muestre cuál era el camino que Él quería que recorramos para poder honrar su nombre. Y empezamos a hacer cosas distintas a las que veníamos haciendo. Liderábamos el grupo de parejas en Paraná. Lideramos todavía, yo lidero el grupo de hombres, lideramos el grupo de familia. Tenemos un montón de actividades porque la mies es mucha y faltan obreros, entonces alguien tiene que hacerse cargo. Y le pedíamos al Señor que nos muestre cosas distintas. Y empezamos a ir a ver a hermanos que estábamos en la iglesia y nos decían, por favor, oren por nosotros, estamos con mucha dificultad. ¿Quiere que vayamos a su casa, hermana? Sí, por favor. Y empezamos a hacer ese trabajo, pensando que eso era lo que el Señor quería para nosotros. Y tal vez lo sea, pero no nos confirmó todavía, porque realmente no nos habló, pero lo seguimos haciendo. Y pensábamos que ya estaba todo bien. Ya habíamos aprendido lo que era humillarse, ya habíamos aprendido lo que era orar arrodillados ante nuestro Dios, lo que era conversar con Él. Pero como Dios es un gran maestro y te va mostrando las cosas de a poquito para no avasallarte y que después te olvides. Una noche yo estaba dormido, me desperté como a las 3 de la mañana. En realidad no sé si me desperté o me despertó. Y en un momento empecé a sentir en mi cabeza una vocecita que me hablaba. No sé si a ustedes les pasa. Yo, créanme, no soy místico, pero sí charlo y hablo con el Señor. Y el Señor muchas veces me ha hablado de distintas maneras. Y hubo algo que me despertó. Y una voz me decía, me hablaba de fe. Hoy lo escuchaba el hermano que dio el mensaje inicial. Y no lo conozco, no sé cómo se llama, no sé dónde vive, no tengo su número, pero sin embargo, el Señor es tan grande que puso el mensaje de Él parecido al mensaje que yo tengo para ustedes hoy.
Él me hablaba de fe y yo no entendía. Y cuando busco en la Biblia, hablo mi Biblia, encontré un papelito que quién sabe de cuándo, qué tiempo estaba, y que tenía un versículo. Y entendí que lo que él me quería decir. Él me decía, cada vez que vos orabas, te humillaste, bla, bla, todo bien. Ahora, ¿te pusiste a pensar hasta dónde llegaba tu fe en el momento que estabas orando? Y yo dije, wow. Yo oraba, pero ¿hasta dónde llegaba mi fe cuando yo oraba? Y recordé muchas veces que nos ha pasado cuando hemos orado por personas y hemos compartido el dolor en su casa o nos hemos juntado a orar y oraban por su esposo, por su hijo, por un familiar, por un padre. Y oraban y decían que tenían fe porque oramos con fe de que Dios lo va a sanar. Sin embargo, nos contaban, cada vez que suena el teléfono tenemos un miedo. ¿Dónde está tu fe entonces? ¿Cuántas veces? Yo sé que en esta iglesia no debe pasar, sí pasa en mi iglesia y en otras iglesias que he tenido la oportunidad de estar acá o hemos ido a compartir con mi esposa. ¿Cuántas iglesias hacen avivamientos? Hacemos reunión de mujeres, traemos un pastor de allá, de La Quiaca, para que venga a darnos porque es un consagrado del Señor. Y hacemos volanteada y mandamos publicidad por todos lados y cuando tenemos que armar la iglesia ponemos 20 sillas. ¿Dónde está tu fe ahí? Si estás haciendo un movimiento, si estás haciendo que alguien venga a tu iglesia consagrado. Una vez nos pasó que invitamos al pastor Daniel González, no sé si alguno lo conoce de acá. Pastor Daniel González es una eminencia, está en la iglesia más grande del país, en la parte financiera. Te dice las cosas que te tiene que decir por el mal uso que tenemos con el dinero, te guste o no te guste, él te las tiene que decir porque para eso Dios lo planta en ese lugar. Una vez lo llevamos a la iglesia, la primera vez que lo llevamos a la iglesia fue casi saliendo de la pandemia. Cuesta muchísimo llevarlo, porque es un hombre que tiene una agenda completa, va a todas partes del país, lo invitan de países de afuera. Y lo invitamos a la iglesia la primera vez y pusimos 100 sillas. Invitamos a todas las iglesias de Paraná. ¿Qué clase de fe tenemos como iglesia? En Paraná tiene que haber 100 iglesias, 50 miembros por iglesia, 5.000 personas. Pusimos 100 sillas. Entonces, ¿cómo le demostramos la fe a nuestro Padre para que Él obre a favor nuestro? Hay una historia muy linda. A mí me gusta mucho cuando predico dar historia porque las historias hacen que la gente entienda mejor el mensaje. Y hay una historia muy linda que no sé si es verdad. Esta no sé si es verdad. También la leí en uno de estos reels. Y cuenta que en un pueblo, una ciudad chiquita de Estados Unidos, una ciudad chiquita, donde padecen mucho el tema de las sequías, hubo un momento que la sequía fue superior a las sequías normales que ellos tenían. Entonces la gente en el pueblo se empezaba a preocupar porque se perdían sus cosechas, se morían sus animales. Entonces en cada iglesia católica, evangélica, los grupos decían, vamos a orar por la sequía, para que Dios mande lluvia. Y oraban, se juntaban 5, 6, las células, las barcas, no sé cómo le llaman acá, se juntaban y oraban para que Dios mande lluvia. Pasaron las semanas, la lluvia no venía. Ya empezó a ser una preocupación mayor, entonces
los pastores, los curas párrocos se juntaron y dijeron, ¿por qué no hacemos una gran juntada de oración para que el Señor nos escuche y para que sepa que estamos todos unidos? Entonces llevan el mensaje a sus iglesias y deciden un sábado juntarse a la noche todo en el club más grande que había en la ciudad. Y se juntaron más de 5.000 personas a orar, a clamar por la lluvia que querían que el Señor mande. Ahora, hubo una cosa muy curiosa. Una sola persona llevó paraguas. Una sola persona tuvo fe en que la oración que iban a tener y ese clamor, el Señor los iba a escuchar. Por eso les dije yo hoy, me olvidé el paraguas en casa, porque con mi esposa siempre oramos para que el Señor nos dé, o para que el Señor nos muestre, o para que el Señor nos diga qué tenemos que hacer, que estamos dispuestos. Y sin embargo yo me vine a Salta sin mi saco, sin mi tablet, y el pastor gentilmente me dijo, vas a dar la palabra. ¿Dónde está mi fe? ¿Me van entendiendo? Hay una palabra que está en... Gracias, mi hermano. Lo voy a tener para la próxima. Hay una palabra muy bonita que está, también debe ser conocida por todos, que está en Marcos 11. Vamos a tocar del 11 al 25. Que dice, tengan fe en Dios. ¿En quién? En Dios. Respondió Jesús, les aseguro que si alguno dice a este monte, quítate de ahí y tírate al mar, creyendo, sin abrigar la menor duda en el corazón de que lo que dice sucederá, lo obtendrá. El 24. Por eso les digo, crean que ya han recibido todo lo que están pidiendo en oración y lo obtendrán. ¿Cómo es la oración? Arranca diciendo con fe. Voy a dejar el 25 para lo último. Es tremendo cómo el Señor en este pasaje nos confronta. Porque nos dice, todo lo que pidan con fe, lo van a obtener. Lo del monte y correrlo y tirarlo al río, por supuesto que es una metáfora que usa el Señor para explicarnos las cosas. Es lo mismo que yo le diga, me levanto, salgo a la puerta de mi casa, un auto estacionado en la cochera, no puedo sacar el mío, Señor, en el nombre de Jesús, quita ese auto. El auto no se va a quitar seguro. Pero ¿cuántas cosas podemos hacer por fe? Y si no, si usted cree en lo que dice la palabra del Señor, porque por eso usted está acá hoy, más allá de por su misericordia, usted está acá porque usted quiso venir y porque usted cree en lo que dice la palabra del Señor. Tenemos varios casos en la Biblia. La mujer con el flujo de sangre durante 12 años. 12 años recorrió todos los médicos, gastó todo su dinero. Se quedó escondida en su casa porque se sentía impura, no salía a ningún lado. Hasta que un día oyó que andaba un tal Jesús por ahí que hacía milagros. Y ella dijo, yo voy a ir porque creo en ese hombre. Y fue, salió de su casa por primera vez, marchó y vio que estaba una multitud tremenda de gente alrededor de Jesús. Sin embargo, se las arregló, llegó y alcanzó a tocar el manto de Jesús. En ese momento Jesús se da cuenta que algo sobrenatural había pasado. Se para y dice, ¿quién me tocó? Los discípulos le dijeron, Señor, está lleno de gente. ¿Te han tocado todos? Sí, pero alguien me tocó en una forma especial. Cuando la muchacha se dio cuenta de que Dios sabía que era ella, se arrodilló y le dijo, perdón, Señor, fui yo. ¿Lo conocen al texto?
¿Y qué le dijo Jesús? Por fe te he sanado. Todos lo tocaban, pero una sola persona tenía la fe en que ese hombre lo iba a sanar. ¿Y la sanó? También podemos citar al oficial romano. Algún texto dice de que amaba tanto a su criado que mandó un grupo de gente para que le digan a Jesús. Y Jesús le dijo, ¿por qué no viene? Porque él, qué sé yo, tiene, no sé, pero le manda a decir que por favor lo cure. Cuando los emisarios llegan a la casa, el criado ya estaba curado. Entonces manda a otro grupo de gente, este hombre, para decirle al Señor de que él tenía autoridad, que él tenía gente arriba y gente abajo, y a la gente que le decía ve, la gente iba, y a la gente que le decía venga, la gente venía. Por eso él confiaba en él y no iba a hablar con él porque no era digno de estar con ese hombre. Por eso le pidió que lo curara de lejos, porque tampoco su casa era digna de que entre Jesús. Y Jesús se dio vuelta y le dijo a la gente que estaba alrededor, en mi vida vi a alguien de Israel tener tanta fe. La fe curó el criado. Podemos seguir, mis hermanos, podemos seguir con el ciego del camino, cuando Jesús escupió la tierra, le puso el barro en los ojos y le dijo, ve a la fuente de Siloé. Y yo digo, si no veo y encima me taponan los ojos de barro, ¿a dónde querés que vaya? Me choco todo, sin embargo el ciego fue. Porque esa escupida en la tierra tenía el ADN de Jesús. Y el ciego creyó en Jesús. El ciego tuvo fe. Entonces, mi hermano, ¿hasta dónde llega nuestra fe? ¿Seremos capaces de hacer algo de eso? ¿Seremos capaces de activar nuestra fe de alguna manera para que el Señor obre a nuestro favor como querramos que obre? Dejé para lo último el versículo 25. Porque el versículo 25 dice algo. Mi hija siempre me dice, papá, en la obediencia está la bendición. Eso no estaba previsto, pero quiero que les quede claro eso. Si no hay obediencia, no hay bendición. Si no somos obedientes, jamás Dios va a obrar en nuestro favor. Él arrancó el versículo diciendo, tengan fe, porque Él entiende de que sin fe es imposible agradar a Dios. Pero fíjate lo que dice al final de todo eso, de todas esas promesas. Dice, y cuando estén orando, si tienen algo contra alguien, perdónenlo para que también su Padre que está en los cielos perdone sus ofensas. Esto está escrito en virome, ni siquiera lo logré escribir, porque se me vino a la mente después. Hoy tenemos un día muy especial, hermano. Hoy vamos a celebrar la Santa Cena. Y cuando yo leía lo último, este mensaje que no estaba, este pequeño versículo que no estaba previsto en el mensaje que tenía, se me vino a la mente mi iglesia. No conozco esta iglesia, la voy a conocer con el tiempo porque me encanta, me siento feliz. Amo a todos ustedes porque son hijos de Dios, del mismo Padre mío, y sin conocerlos los amo de corazón. Nos sentimos tremendamente felices en esta iglesia. Hemos aprendido a amar a estos dos pastores que sin conocernos nos dieron el lugar de privilegio. Pero dice, y cuando estén orando, si tienen algo contra alguien, oren por ellos para que el Señor también los perdone a ustedes.
Mire, mi hermano, nuestra iglesia, nosotros hace 25 años que vamos a la iglesia, más o menos 20, 25 años. Hemos conocido varios pastores. Hemos pasado por crisis tremenda, donde la iglesia, cuando fuimos, era floreciente, al tiempo se desbarrancó, empezó a crecer, otra vez se desbarrancó. ¿Y saben por qué? Por la falta de perdón que había entre los miembros de la iglesia. Y por la falta de amor que había por parte de la iglesia hacia sus pastores. Y entendimos, la iglesia entendió, hoy estamos bien, somos una iglesia chica, 250 personas, poquito más a veces, pero estamos creciendo. Hace 5 años tenemos un pastor que es de Uruguay, que estuvo pastoreando en Catamarca y que el Señor los puso en nuestra iglesia. Porque eso también tienen que saberlo, que si ellos están acá, no es porque ellos quisieron, sino que porque Dios los puso. Y empezamos a orar por nuestros pastores. Entendimos el desgaste que ellos tienen, aunque ustedes los vean fresquitos, lindos, bañaditos. Ellos dejan cosas de hacer para que todos nosotros que estamos sentados ahí nos sintamos cómodos, tengamos palabra de bendición por parte de Dios. Ellos se preparan, ellos dejan muchas veces de lado su familia por la iglesia. Estoy hablando de mis pastores en este caso, pero supongo que lo mismo deben ser ellos. Entonces tenemos que aprender como iglesia, si queremos crecer espiritualmente como iglesia. Porque vea, si usted pone un puestito de choripán en la puerta, se nos llena esto, pero si queremos que acá esté Dios en medio de todos nosotros, tenemos que aprender a perdonar nuestros pecados, nuestros errores, a perdonar al hermano que creemos que nos hizo algo, aunque nosotros sepamos que no hicimos nada, pero ¿saben qué? El tema es sacarnos la carga de encima, dejársela a Dios y aprender a honrar a las personas que están al frente, a los líderes, a los chicos que cantan. Empiecen a honrarlo como iglesia. Cerrado paréntesis. El Señor también es bicho, ¿viste? Porque te da todo, pero por ahí te dice en Santiago 4, fíjate lo que dice, y cuando piden, no reciben porque piden con malas intenciones para satisfacer sus propias pasiones. Señor, yo quiero que me deje el mejor auto para que las chicas me vean y sea famoso en la ciudad. Señor, dame una casa grande, con pileta, cancha de tenis. A los más jóvenes, Señor, yo quiero casarme con la chica más linda de la ciudad, para que cuando pasee con ella la gente me mire y diga, wow, mirá qué tipo la mina con la que anda. ¿Cuántas veces se nos ha cruzado por la cabeza? Pero ¿sabes qué? El Señor te dice, no, mi querido, porque todas esas cosas te alejan de mí. Y Él tiene prioridades. Él quiere que vos seas espiritual, no que andes por las cosas del mundo. Así que cuando oremos, y como muchas veces hacemos, que decimos, Señor, que se haga tu voluntad, sepan que muchas veces no vamos a recibir cosas que pedimos porque no son de bien para nuestro cuerpo o para nuestra familia. Conforme a su voluntad, si Él considera que es grato y nos sirve, vamos a recibir, siempre y cuando lo hagamos con fe. Amén. Yo no quiero demorar mucho porque hoy tenemos Santa Cena, pero yo puse también, debemos aprender a activar nuestra fe. En primer lugar, debemos creer que Dios existe, que yo creo que no es nada difícil saber que Dios existe. Pero si sabemos y creemos que Dios existe, tenemos que aprender a creer en su palabra.
y que cada cosa que está acá, sea linda para nuestros oídos, sea fea, tiene que ser amén. Aprendamos a creerle al Señor. Tenemos que acostumbrarnos a no pedir en vano, no estar en oración y tirar tiros para arriba. Si alguna bendición me cae, bienvenida sea, y si no, bueno, sigamos. No, cada vez que pidamos algo, que sea porque realmente nuestro espíritu, nuestra familia, lo necesite. Y no porque sea algo que me beneficie solamente a mí, para darme gracia a mí. Nunca olvidemos, tenemos que acostumbrarnos, iglesia, siempre a pedir a Dios por intermedio de Jesús. Siempre nombremos a Cristo para que la oración le llegue a Dios, porque Él es el intermediario. Y tampoco nos olvidemos, como dice Romanos 8, porque por ahí estamos orando y se nos traban las palabras y no sabemos qué es bueno, no sabemos qué es malo, no sabemos qué decir. Pero Romanos 8 nos dice, asimismo, en nuestra debilidad, el Espíritu Santo obviamente, acude a ayudarnos. No sabemos qué pedir, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos que no puede expresarse con palabras. Iglesia, no estamos solos. El Señor nos dejó una batería de cosas para que podamos aferrarnos. El Espíritu Santo, cuando estemos en duda, Él nos va a ayudar para que podamos discernir lo que queremos pedir. No estamos solos. Y termino con esto, cómo activar nuestra fe. Yo quiero que ustedes se graben, como yo me grabé en mi cabeza. Tengan fe en Dios. Les aseguro que si alguno dice a este monte, quítate de ahí, el monte se quitará. Y eso está en la versión internacional, en la NBI, pero el Señor me está mandando mensaje que me apure, dice la mosca esta. Pero yo lo saqué porque a mí me gusta investigar cuando estoy por dar una palabra y busco. Anoche a Luciana la volví loca cambiándole perdón, Luciana. Este versículo, no, después este, no, pero así, bueno, pobrecita que me perdone. Pero me gustó la versión, que yo la anoté en algún lado, que está en Reina Valera 1960. Perdón, Mateo 17:20, ahí está. Jesús les dijo, por vuestra poca fe, porque de cierto os digo que si tuvieras fe como un grano de mostaza, diréis a este monte, pásate de aquí allá y se pasará, y nada os será imposible. Acá lo está diciendo de una forma un poquito distinta a la versión que yo leí antes. Entonces me puse a investigar, porque cuando dice, si ustedes tuvieran fe como un grano de mostaza, y hay una versión que es justamente la versión que a mí me gusta leer, pero que no me gustó cómo lo decía. Si ustedes tienen fe como un pequeño grano de mostaza, y Jesús en ningún momento está hablando del tamaño del grano de la mostaza. Yo lo busqué qué era el grano de mostaza. Y el Señor nos está diciendo, como dice en la mayoría de las Biblias, si tuviera fe como un grano de mostaza, nos quiere decir, mire, la mostaza es una semillita, ¿la conocen? Es chiquitita, pero es tan dura que ni el fuego, ni pisándola, la puede quebrar. El Señor te está diciendo, tu fe tiene que ser inquebrantable. La semilla de mostaza, si usted la planta, crece rápidamente y se hace un árbol fuerte. El Señor nos está diciendo, sean fuertes, tengan fe lo más rápido que puedan. Y por último termina averiguando, que la semilla de mostaza es un híbrido. Yo no lo sabía esto. No se mezcla con ninguna otra semilla, ni siquiera físicos han podido juntar
la semilla de mostaza con otra semilla. El Señor nos está diciendo, somos únicos. No nos comparemos con nadie. Por eso es bueno, mi hermano, cuando leemos la palabra, tener un libro, la Biblia, no me sale el nombre ahora, el estudio, la Biblia de estudio, para que podamos analizar algunas cosas que por ahí no entendemos. O por ahí buscar en algún lado, buscar, investigar, como dice la palabra. Yo en este momento, termino con esto, no sé cuál es tu monte, iglesia, no lo conozco. Conozco los míos, sé lo que me cuesta poder correrlos, tengo varios, me cuesta mucho. Yo no sé cuál es tu monte, yo no sé si tu monte es una enfermedad, no sé si tu monte es algún dolor espiritual, algún familiar. No sé si tu monte es que tenés el corazón herido porque alguien te hirió. Si tu monte es la falta de trabajo, si son las adicciones, no lo sé. No lo conozco. Sí sé que solo Dios sabe y está esperando que vos le digas, Señor, ayúdame a correr mi monte de mi vida que me entorpece. Entonces, hermanos, cada vez que ustedes puedan, más allá de la oración que comparte con la familia, siéntense en su cama, en algún lugar que estén tranquilos, charlen con Cristo, hablen con Él, ténganle confianza y dígale, Señor, yo tengo este monte por delante. Dame fe, sabiduría y entendimiento para sacármelo del medio y poder tirarlo al mar y que ese monte no me moleste más. Siempre con fe, porque recuerden que por fe fuimos sanados y por fe fuimos bautizados. Amén. Incline su rostro, iglesia, vamos a orar. Padre amado, Señor, en este día te damos gracias, Padre, por esta iglesia. Gracias, Señor, por la gente que aquí viene, por la gente que no ha podido venir, por la gente que te mira a través de las redes, Señor. Te pedimos, Señor, que la estés bendiciendo, que la estés cuidando, que la protejas de todo mal. Señor, que ayudes en cada necesidad, que nos muestres en cada momento, Padre, cómo tenemos que hacer para activar nuestra fe. Oh, Padre, necesitamos activar nuestra fe porque sabemos que de esa manera tú vas a obrar a favor nuestro, Padre del cielo. Ayuda a cada persona, Señor. Ayuda a cada persona que aquí viene. Que cada persona que entra nueva por esas puertas, que son personas rotas, Señor, que están mal, que su vida está complicada y que vienen a buscar tu auxilio, tu iglesia pueda recibirla con amor, Señor. Pueda recibirla con amor para que ellos se sientan bien y para que ellos puedan creer que en vos está la salvación. Sácanos a las calles si tenemos que salir a las calles, Señor, a ayudar a las personas. Sácanos de estas 4 paredes, Padre, para poder llevar palabra de sanidad al mundo, Señor. Tanta gente se muere sin conocerte, Padre, y ese es un dolor que como cristianos tenemos que llevar. Padre amado, gracias por tu palabra, gracias por los pastores, Señor, por estos pastores tan maravillosos que tiene esta iglesia. Gracias por la iglesia, porque entendemos, Señor, de que ellos te aman de todo corazón. Y cada palabra que se vuelca desde este púlpito hacia ellos son palabras de bendición, Padre del cielo. Cuídanos, danos, Señor, una buena santa cena hoy, Señor, en esta mañana. Que podamos, Señor, estar tranquilos como iglesia de que estamos haciendo las cosas bien. Bendice, Señor. No me quedan palabras de otras que no sean de bendición, Señor.
Bendice, Padre, bendice. Y después de recibir nuestra cena y despedir a los hermanos, acompáñanos de buena manera a nuestro hogar para que lleguemos bien. Padre, te amamos, te damos gracias, te bendecimos, en el nombre poderoso de tu Hijo Jesús. Amén.